Ecuaciones no lineales. El día de hoy veremos un tema que se basa en encontrar raíces que no cumplen linealidad. Existen diferentes métodos para encontrar la solución. Es importante recalcar que cada método tendrá sus ventajas y desventajas. Dentro de los métodos que vamos a ver se encuentran el método gráfico. Es un método que simplemente va a hacer la gráfica para tener una estimación visual de dónde se encuentra la raíz, ¿sí? En este caso, cuando la ecuación, el valor de y sea cercano a 0. Esta técnica simplemente es a modo de apreciación, no da ningún sustento matemático, por lo cual solo sirve para utilizar como suposición en otros métodos numéricos. El siguiente método, método incremental, es una versión mejorada del método gráfico. Se compara dos valores de y al comparar los dos valores de y vamos a determinar si tenemos raíz o no. Vamos a hacer esta evaluación para todos los datos de y que tengamos. El siguiente método es el método de disección. Es un método que se basa en partir la gráfica en dos y hacer una evaluación similar al método incremental. La ventaja es que vamos a estar evaluando y descartando la mitad de los datos. El cuarto método será el método de la posición falsa. Este método se basa en trazar una línea que une los dos puntos extremos y al formar dos triángulos. A partir de estos dos triángulos, que son triángulos semejantes, se va a crear esta ecuación. ¿Listo? El siguiente método, método de Newton. El método de Newton se basa en el siguiente principio. Si nos paramos en un punto cualquiera de la gráfica y sacamos la derivada, esta derivada es la línea tangente. A partir de esta línea tangente puedo construir un triángulo y de este triángulo saco esta relación que expresada de una mejor manera quedará como esta fórmula. Por último tenemos el método de la secante. El método de la secante es un método similar en ecuación al método de la posición falsa que tenemos acá. Lo único que cambia es el intervalo de que debemos tener de trabajo. En este caso, el método de la secante no necesita tener o conocer la raíz. Sin embargo, este método puede ser divergente. En otras palabras, puede que no dé la solución. Vamos a ver que cada método tiene sus ventajas o desventajas. Método incremental, ¿requiere un intervalo? Sí. ¿Me da la raíz o raíces? Sí. Bisección, necesita conocer los valores final y inicial, ¿sí? Igual que posición falsa, ambos también me garantizan encontrar la raíz. El método de la secante, no necesitas conocer dónde está la raíz, pero tiene un problema, puede que dé, puede que no. Y en el caso del método Newton-Raphson, tampoco necesita un intervalo, y es un método que si pones un valor muy cercano a la raíz, lo va a resolver rápidamente. Para ejemplificar un poco mejor esta situación con cada método, vamos a resolver un ejercicio. Método gráfico. Para evaluar el método gráfico, tomaremos el siguiente ejercicio. El desplazamiento de una estructura está definido por la siguiente ecuación. En este caso es una oscilación amortiguada, donde tenemos que y es igual a una constante 9 por e a la menos por t por coseno de wt. En este caso, k y w son constantes que valen 0.7 y 4 respectivamente. Esta parte del enunciado
que habla del error y cifras significativas, lo usaremos más adelante para resolver los siguientes métodos. ¿Cómo procedemos ahora para trabajar con esta ecuación y resolverlo por el método gráfico? Primero que todo, esta ecuación la podemos o programar directamente en una celda de Excel o programar en Visual Basic como vimos anteriormente. Entonces lo vamos a hacer en Visual Basic. Apretaremos al F11 y nos abre este nuevo menú o esta nueva ventana. Nos vamos a insertar módulo y nos vamos a aplicar los siguientes comandos. Primero que todo, función o function en inglés, seguido del nombre. En este caso, como la ecuación se llama desplazamiento, pues va a poner un nombre similar, desplazamiento, y entre paréntesis la variable, en este caso t, puede ser cualquier letra, y le damos enter. Automáticamente ven que cuando tengo función va a completar en function. ¿Listo? Este nombre lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí tal cual. Y le damos igual. Y vamos a digitar la ecuación. 9 por xp menos k por t por coseno con mayúscula de w por t. Listo. Tenemos la ecuación, pero no sé cuánto vale k y w. Hay dos maneras, o digitar directamente los números o antes de la ecuación definir las constantes. Punto 7 y w igual a 4. Esta manera es más cómoda por si queremos cambiar después los valores y no tener que ir a modificar la ecuación. ¿Listo? Le damos archivo, guardar. ¿Listo? En este caso, archivo, guardar como, donde ustedes lo quieran guardar, y aquí donde dice libro de Excel, normalmente por defecto, libro de Excel habilitado para macros. En mi caso, como ya tenía guardado el archivo, no lo tengo que volver a hacer. ¿Listo? Pero la primera vez que vayan a guardar, siempre cambien del libro de Excel al libro de Excel habilitado para macros. Y le damos guardar. ¿Listo? Una vez tengamos eso, vamos a empezar a hacer la gráfica. Para hacer la gráfica necesitamos valores de X, en este caso de tiempo, y valores de Y. ¿Listo? Para generar los valores, debo saber de dónde a dónde quiero ir. Pueden ser valores positivos, negativos, solo negativos o solo positivos. En este caso no conozco qué valores tomar. ¿Listo? Voy a empezar desde menos 100 hasta 100. Para arrastrar esto voy a generar una columna adicional que se llama el paso y es cada cuánto quiero aumentar los datos. Voy a poner un paso de 1. Vamos a hacer igual el tiempo más el paso fijo con F4 y lo vamos a arrastrar hasta que me dé aproximadamente 100. Vamos arrastrando y vamos soltando y vamos mirando dónde va. No pasa si me pasa un poco, no pasa nada. Vengo acá y vuelvo y hago lo siguiente, igual o más desplazamiento, que fue el nombre de la función que le dimos, desplazamiento de este valor, cierro paréntesis, enter y le doy así. ¿Listo? Entonces ya tenemos los valores de T y de Y. ¿Qué sigue ahora? Hacer la gráfica. Para eso vamos a seleccionar las dos columnas. ¿Listo? Como son pocos datos, los voy a seleccionar así. Le damos luego insertar
Aquí en dispersión hay muchas. A mí me gusta dispersión con líneas suavizadas. No es la única opción. ¿Listo? Entonces tengo mi gráfica. Como pueden ver en esta gráfica, se ve que esta línea está cercana al 0, pero no se visualizan bien las raíces o raíz, ya que la escala es demasiado alta, e a la 31. ¿Cómo cambio eso? Con estos dos valores, con el primer valor de tiempo y con el paso. Entonces vamos a cambiar el tiempo. Por ejemplo, en este caso no va a ser menos 100, sino que va a ser menos 10. Como ven, la escala se redujo bastante, ya estamos hablando de 2000. ¿Listo? Voy a poner menos 5. ¿Listo? Miren que la escala se va reduciendo. Ahora el problema es la escala de X. Con eso la vamos a cambiar con el paso. No va a ser 1, sino que va a ser 0.5. ¿Listo? 0.2. Y van a ver que la gráfica se empieza a resolver mucho mejor. 0.1. 0.5. ¿Listo? Y ya pueden ver que el sistema tiene mejor respuesta y se ven las diferentes raíces. ¿Listo? Cada vez obviamente la cresta va a ir atenuándose porque es una onda amortiguada. ¿Listo? Vamos a ir reduciendo y voy a ir reduciendo un poco más. ¿Listo? Para que vean mucho mejor. ¿Listo? Esta sería mi gráfica. ¿Qué raíz reporto? Depende de lo que me estén pidiendo. En este caso, si yo les dijera la primera raíz negativa, pues sería esta. La primera raíz positiva sería esta. ¿Listo? O en un rango específico habría que reportar, por ejemplo, de 1 a 4, ¿cuántas raíces están? Esta, esta, esta y esta. Tendríamos 4 raíces. Hay que saber qué me están preguntando. Hay que leer bien. ¿Listo? En eso consiste el método gráfico. Método incremental. El método incremental consiste en comparar dos valores de y contiguos y determinar si hay raíz o no. La ventaja de este método es que me va a permitir encontrar múltiples raíces en cualquier sistema de una ecuación. En el caso anterior habíamos visto que en el método gráfico hay infinidad de raíces, ya que el sistema es un sistema amortiguado. En este caso vamos a encontrar qué raíces hay entre 0 y 4. Este método me va a permitir encontrar todas las raíces que tenga entre 0 y 4. ¿Cómo procede el método? Como vamos a comparar dos valores de y, necesito tener obviamente dos valores de x. x1, x2, con su respectivo y1, con su respectivo y2. Estos van a ser mis columnas. Adicional a eso, tengo que definir un paso. ¿Qué tanta precisión requiero? ¿Qué me voy a mover de un valor a otro? Por ejemplo, si quiero que mi x1 sea el 0, ¿cuál es el siguiente x? Para eso me va a servir el paso. Voy a tomar un paso muy pequeñito. 0,00005. Y vamos a empezar desde x1 hasta llevarlo a 4. Cuando hicimos el método gráfico, lo que nosotros hacíamos era lo siguiente. Tomábamos este valor más el paso, lo fijábamos y lo empezábamos a arrastrar. ¿Cuál es el problema de esto? Que tendríamos que arrastrar demasiado hasta llevarlo a 4. Es posible, pero nos demoraríamos un ratico. Sin embargo, Excel tiene otras maneras que nos van a permitir hacer esto de una manera mucho más rápida y eficiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí en inicio
van a buscar en todas estas opciones, aquí al final, a mano derecha, la opción que dice rellenar. Le dan clic ahí y van a aparecer diferentes opciones hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda. La que nos va a interesar es series. Damos un clic y aparece esta ventana. Aclaro, cuando hacemos esta opción tenemos que estar parados en este 0. A partir de este 0 vamos a generar la serie. Nos dice series en filas o columnas. Columnas son hacia abajo, filas en este sentido. Nos interesa que sea en columnas. De tipo lineal, o sea que siempre conserve el paso. Y queremos aquí empezar en un valor que ya lo tenemos, que es 0, y nos pide dos cosas: incremento y límite. Vamos a poner el incremento, que es 0.00005, y lo quiero llevar hasta 4. Le damos a aceptar y él me va a generar todos los datos. Como ven, si yo fuera a rastrear esto a mano, hubiera tenido que llegar hasta los lados de 78.000, 80.000 datos. Fue una manera mucho más rápida y eficiente. Para generar el resto de datos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo generamos el x2? Muy sencillo. Este valor va a ser igual al primer valor de x1 más el paso fijo. ¿Cómo se fija en Excel? Con F4. F4 lo que me hace es poner un símbolo de pesos a la letra y al número. Le damos Enter. ¿Cómo lo arrastro? Me paro aquí en la celda, en la parte derecha inferior aparece una cruz negra, doble clic y automáticamente va a completar los datos. Ahora siguen los valores de Y. ¿Cómo llamamos los valores de Y? Ya tenemos la función programada, igual desplazamiento. Si estamos hablando de Y1, pues llamo los datos de X1, y para llamar los datos de Y2 hay dos maneras: o programar la función desplazamiento y seleccionar los datos, o una manera más rápida. Si ustedes miran, la fórmula Y1 llama a X1. Si ustedes arrastran directamente, miren que esta fórmula llama a los X2. ¿Por qué lo hace? Cuando uno está arrastrando, realmente lo que estamos haciendo es como si estuviéramos copiando la fórmula. Copiar en Excel no es copiar número, es copiar fórmula. Una vez hacemos esto, volvemos a hacer el mismo truco y arrastramos. Se demora un poco porque son muchos datos, pero lo va a encontrar. Recuerden estar guardando para evitar problemas de borrado. Ahora bien, ya tengo todos los datos. Quiero buscar cuáles de los datos hay cambio de raíz. Sin embargo, es muy engorroso hacerlo manual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar un comando que nos lo ayude a buscar. Vamos a crear una columna adicional que se llama raíz o raíces. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente vamos a aplicar un condicional que nos ayude a buscar esa información. El condicional en este caso se llama si. Recuerden que pueden usar el igual o el más. Si. Prueba lógica. La operación que yo quiero conocer. Si Y1 por Y2 es menor que 0, sé que hay raíz. Esa es mi prueba lógica. En mi caso, mi Excel me dice lo siguiente, aquí lo pueden ver, punto y coma. En algunos de ustedes tendrán un computador que dirá coma. Eso depende de la versión, de cómo lo tengan instalado, versión español o versión inglés. Valor verdadero, vamos a colocar lo siguiente, entre comillas, raíz. Punto y coma. Valor falso. Valor falso significa cuando no se cumple la condición. Vamos a poner comillas vacías. Y cerramos paréntesis y le damos Enter. Una vez tengan la programación, otra vez
crucecita negra, doble clic. Y en teoría, él debería ponerse a buscar donde hay raíz. No todas las condiciones cumplen, solo algunas, pero vuelve y juega. Es muy engorroso buscar dónde está la raíz. Para eso, nos vamos a buscar un filtro. Seleccionamos la columna entera, en este caso F, me paro acá, ven que selecciona todo, y vamos a buscar a donde diga filtro. Le damos acá, filtro, nos crea una pestañita, le damos clic y van a aparecer varias opciones, vacías, raíz. Entonces solamente vamos a seleccionar las que digan raíz y le damos a aceptar. Como ven, encontró dónde están las raíces. Entre punto 39 y 265 está una raíz, perdón, punto 39, 265 y punto 39, 27 está una raíz. Entre 1.17, 805 y 1.1710 está la otra. Entre 1.96, 345 y 1.96, 350 está la otra. Entre 2.74, 885 y 2.74, 89 está la otra. Y por último, entre 353, 425 y 353, 43 está la quinta raíz. En este caso, en el rango de 0 a 4, tenemos 5 raíces. La primera, segunda, tercera, cuarta y quinta raíz. En eso consiste el método incremental. Si quieren retirar el filtro, simplemente le dan aquí y le dan seleccionar a todos. Y vuelven a aparecer todos los datos. Se demora un poco porque, como tenemos más de 80.000, 90.000 datos, se demora un poco los cálculos. Guardamos. Y este es el método incremental. Método de la bisección. El método de la bisección es un método mejorado del método incremental. En este caso no se van a comparar todos los datos. Se va a partir los datos a la mitad. Y se van a comparar qué mitad tiene los datos o la raíz y cuál mitad se puede descartar. Supongamos que tenemos 1.000.000 de datos. En el primer cálculo descartamos 500.000. En el segundo, 250.000. En el tercero, 125.000. ¿Qué significa esto? Que 750.000 datos son descartados en 3 iteraciones realizadas. Para esto necesitamos especificar un x1 que corresponde al extremo izquierdo, un valor medio que en algunos casos se puede llamar x3 que corresponde simplemente a x medios o a la mitad y a un valor x2. Son los 3 valores de x que necesito conocer. Van a tener su respectivo valor de y. Van a tener un y1, un y3 y un y2. Listo. Tenemos 3x y 3 valores de y respectivamente. Este método, sin embargo, solo puede encontrar una raíz. Si vemos el método gráfico, como hay tantas raíces, hay que especificar cuál quiero encontrar. Una vez programado el método, simplemente sería cambiar el rango de valores y encontrar la nueva raíz. En nuestro caso queremos encontrar esta raíz que está entre 0 y 0.8 o 1 si lo queremos llamar. La idea es estar siempre en una misma línea. Entonces lo vamos a hacer de 0.1 a 0.9.8. Entonces voy a definir mi x1, extremo izquierdo como 0.1 y el extremo derecho como 0.9.
calculamos el valor de x medios, como la suma de estos dos dividido 2, simplemente un promedio. Luego calculamos los valores de y. En este caso tenemos la fórmula programada, desplazamiento de x1 y arrastre. Como ven, podemos notar que entre el valor y1 y el valor promedio está la raíz. En el caso contrario, en el segundo segmento, como los signos son iguales, no vamos a encontrar nada. Si fuéramos a hacer el siguiente cálculo manual, aquí pondríamos punto 1 y el nuevo valor de x3 sería este. Perdón, el próximo valor de x2 sería punto 5. Y volveríamos a hacer el mismo procedimiento. Completaríamos este valor y determinaríamos cuál es el que sigue. ¿Listo? Como ven, en este lado ya está la raíz y en este lado no está. Este proceso se va repitiendo hasta llegar a un error, que en este caso lo vamos a hacer con 1 por 10 a la menos 6. Pero para encontrar estos valores lo vamos a hacer con una función muy similar al incremental, que es la función si. Si y1 por y3 es menor que 0, punto y coma, conserva el valor de x1. En caso contrario, salte hasta el valor promedio. ¿Qué valor debería aparecer? Según la operación, como da menos, debería conservarme x1. Luego probamos el x2. Si x2 por y2 por y3 menor que 0, me interesa que conserve siempre el valor de x2 y si no, pase a x3. En este caso, ¿qué valor debe aparecer? Punto 5. Con esta programación vamos a completar hasta la segunda fila. Y una vez tengamos esto, puedo proceder a arrastrar. Van a ver que a medida que vamos arrastrando, los valores se van haciendo más parecidos. De esta columna vamos a sacar el valor o raíz. Sin embargo, esto se puede arrastrar bastante. Para saber dónde parar, vamos a utilizar el error. Entonces vamos a crear una columnita para el error. En este caso vamos a usar el error que teníamos acá en la teoría, que es nuevo menos viejo dividido el nuevo, todo en valor absoluto por 100. ¿Listo? Entonces nos vamos acá. Siempre hay que comparar dos datos. En este caso, esta primera no la voy a utilizar porque este valor no tiene con quién compararse. Entonces vamos a empezar acá. Igual, valor absoluto se escribe ABS de nuevo menos viejo, en paréntesis, dividido el nuevo, cierro paréntesis, por 100. ¿Listo? Doy doble clic y arrastro. Este error está en porcentaje. ¿Listo? Como ven, el error empieza muy alto y sigue disminuyendo. Entonces voy a arrastrar mucho más. Cada vez el error disminuye. ¿Cómo saber hasta dónde parar? Este error no lo especifica. Hasta menos 6.
sería buscar y nos daría aproximadamente acá. Pero si no lo vamos a hacer manual, vamos a hacer el siguiente comando. Igual, si este valor menor al error determinado, en este caso 1 exponente a la menos 6, punto y coma, volvemos a programar, cumple o raíz o lo que ustedes quieran poner para identificar que se cumple el error, punto y coma, cierro paréntesis, enter. Le doy aquí y arrastro con doble clic. Van a ver que en este caso este es el error que yo tengo y tenemos estas respuestas. Nos dice 5 cifras significativas, aquí hay más, entonces lo que vamos a hacer es, aquí en estos dos numeritos es para poner o quitar decimales, ahí le estoy poniendo, le estoy quitando 5 cifras significativas. ¿Listo? En este caso ya las tiene. O si quisieran más cifras significativas o decimales, simplemente es jugar. ¿Listo? Y en esto consiste el método de la bisección. ¿Sí? Método de la posición falsa. Este método es una versión mejorada del método de la bisección. Recuerden que este método sale de la deducción de esta figura, donde tenemos dos triángulos semejantes y nos da esta ecuación en términos de A, B, f de A y f de B. En procedimiento es muy similar al método de la bisección. ¿Qué cambia? Simplemente en vez de x1 vamos a hablar de A, en vez de x2 vamos a hablar de B, en vez de x3 o x medios vamos a hablar de x asterisco y en vez de y1 pues vamos a hablar de un ya, en vez de y2 un yb y en vez de y3 que corresponde al de medios y asterisco. Cambia un poco la nomenclatura. Vamos a tener lo mismo de 0 a 1. Estos van a ser mis valores. Vamos a calcular los valores de y con la misma ecuación. En este caso aparece 9 en el y asterisco porque está calculando sobre un 0. Cuando apliquemos esta ecuación verán que cambia. Esto es lo que cambia realmente con el método de la bisección. Es la única ecuación que va a cambiar. De resto, todos los condicionales son exactamente iguales. Entonces vamos a aplicar. Igual. B menos f de B o yb por esta fracción. Entonces la vamos a escribir doble paréntesis a menos b. Intento seleccionar b y no puedo seleccionarlo, digito la celda, que en este caso es de 9. Cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, fa, que en este caso es ya, menos yb, cierro paréntesis y cierro paréntesis de toda la fracción. Y le doy enter. Y vuelve y analizamos lo mismo. Vamos a hacer el mismo condicional, igual o más, si, entonces ya por y asterisco menor que 0. Si se cumple, conserve el valor de A. Si no se cumple, pues pase al valor de X asterisco. Cierro, enter. Vuelvo y hago lo mismo para B. Si, en este caso, YB por Y asterisco menor que 0. Consérveme el valor de B. Si no, saltea X asterisco. Le doy enter.
Listo, miren que aparece este valor acá. Arrastro completo y una vez tenga esto, arrastramos. Como ven, él vuelve a buscar la raíz. Para hacer el error hacemos lo mismo, igual ABS, doble paréntesis, nuevo menos viejo, dividido nuevo, los estoy leyendo siempre el X asterisco, por 100. Le doy Enter y arrastro. Entonces miren que resolvimos el ejercicio. Aplicando el mismo error, en este caso sería esta la solución con este error. Diferencias de métodos. El método de la posición falsa llega a un error más pequeño de una manera más rápida. Para llegar a mi objetivo, 2, 4, 6 iteraciones, cambio en posición falsa, 2, 4, 6, vamos a hacer de una manera más rápida, 26 iteraciones. Miren aquí nuevamente, 26 filas, 26 iteraciones en relación a 6. Es un método mucho más rápido en cálculos para llegar a una mejor precisión. Y esto es el método de la posición falsa. Método de Newton. El método de Newton es un método muy diferente a los anteriores, ya que se basa en conocer la derivada de la ecuación. Recomendaciones. La idea de derivar, vamos a buscar ecuaciones que tengan una derivada relativamente fácil de hacer. En este caso, para nuestra ecuación, esta sería la derivada. Si tienen ecuaciones que son demasiado difíciles de derivar, es recomendable utilizar otro método, sea el de la bisección o posición falsa. Como ven, esta ecuación tiene tres términos: xy, la ecuación normal y la ecuación derivada. La ecuación normal ya la tenemos programada en Visual. La derivada también la podemos programar, en este caso de una manera muy similar. Simplemente cambiamos ya el nombre, ya no se llama desplazamiento sino derivada, y programamos esta misma función acá en el Visual Basic. Una vez programada, vamos a crear los encabezados de las columnas. En este caso, vamos a crear el encabezado xy, que corresponde a este término, f de xy, la derivada, o f' y el error. Para buscar raíces tenemos que ir al método gráfico y buscar qué valor queremos encontrar. Digamos este de acá. Ya sabemos que está por los lados de 0,38. Entonces yo voy a empezar, en este caso, de punto 2. Evalúo mi función desplazamiento con este valor. Evalúo mi derivada con este valor. Y acá vamos a programar el xy más 1, el dato que sigue, que es igual a xy menos la ecuación dividido la derivada. Una vez tengamos este valor, completamos y ya podemos arrastrar desde la segunda fila hasta que nos dé la respuesta. Aquí volvemos a programar el error y volvería a hacer lo mismo. Igual ABS de valor absoluto sería nuevo menos viejo dividido el dato nuevo, todo por 100%. Este error es en porcentaje.
y arrastramos. En este caso, que cumpla la condición de 1 por 10 a la menos 6 sería este valor. ¿Listo? Y este sería el método de Newton.